Bien, mis queridos estudiantes, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a la clase con Mr. Barraza, que no es lo mismo. Especialmente le doy la bienvenida a mis queridos estudiantes de noveno grado, quienes a esta hora se conectan a nuestra clase virtual, nuestra primera clase del segundo periodo escolar 2020. Bienvenidos entonces, nos vamos a preparar porque como bien les decía en la plataforma, vamos a estar dispuestos hoy a estudiar, a analizar mejor o a preparar la unidad temática que compete a este periodo junto a la introducción. Entonces nos preparamos inmediatamente, toma tu cuaderno, toma tus herramientas de trabajo porque vamos a preparar la unidad temática que hace referencia a lo que en este semestre vamos a vivir, especialmente a lo que vamos a compartir. Como siempre le hemos llamado nuestra carta de navegación. Bueno, amigos y estudiantes de prefilosofía de noveno grado, nuestra unidad temática lleva por título De la razón a la acción. De la razón a la acción. ¿Por qué? Recordemos que en el primer periodo llamábamos esa unidad temática, la denominábamos del mito a la razón. Ahora que hemos llegado a la razón, nos invita a este eje temático a la acción. La razón a la acción, entonces. ¿Por qué la acción? Porque en la acción se evidencia el proceso y el saber filosófico. ¿Qué vamos a trabajar? Tres ejes temáticos. La introducción, los presocráticos, una nueva voz y los tres pilares de la filosofía. Sócrates, Platón y Aristóteles. Son los tres ejes temáticos que durante el segundo periodo vamos a compartir. ¿Por qué lo vamos a hacer, profe? Vamos a hacerlo con el propósito de analizar y valorar la influencia de los filósofos antiguos en el desarrollo histórico de la filosofía. Ese es el indicador general, ese es el que nos orienta, ese es el que nos dice por qué estudiar estos ejes temáticos. Hay que analizar, valorar el legado filosófico de los primeros filósofos en las bases del pensamiento occidental. Vale la pena recordar que seguimos estudiando en este periodo o compartiendo la obra literaria El mundo de Sofía de Joseph Gardner. Entonces, es así, bajo esos tres ejes temáticos, bajo esa justificación y bajo la recomendación de la obra literaria del mundo de Sofía, que vamos a estar moviéndonos durante este segundo periodo. La frase que nos acompaña a este periodo está tomada del filósofo Epicuro, precisamente un filósofo de la antigüedad. Decía el filósofo: nadie por ser joven dude de filosofar, ni por ser viejo de filosofar se hastíe, pues nadie es joven o viejo para la salud del alma. Qué hermosa frase nos deja Epicuro en esa famosa carta a Meneceo, en el que le da a conocer cómo es el quehacer filosófico del ser humano. En este caso, nadie por ser joven dude de filosofar. No, es que la filosofía se la dejamos a los viejos, dirían los jóvenes. No, es que la filosofía déjensela para la gente que está ya en las últimas. No, ni por ser viejo, decía el filósofo, de filosofar se hastíe. No, es que soy viejo, ya yo no estoy para eso. Eso déjenselo a los jóvenes, eso déjenselo a las nuevas generaciones. No, hay que filosofar en todo momento porque somos filósofos por naturaleza. No es que los niños, no, todos estamos llamados a filosofar. Pero miren lo que nos dice el filósofo, qué hermosa definición de filosofía. La filosofía para Epicuro es la salud del alma, pues nadie es joven o viejo para la salud del alma. Es decir, ¿qué nutre el alma? La filosofía. ¿Qué le da salud al alma? La filosofía. ¿Cuál es el alimento para el alma? La filosofía. Entonces no es justificación decir que porque estoy joven no puedo hacerlo y porque estoy viejo ya no lo puedo hacer, y es que soy niño y tampoco lo puedo hacer. La filosofía nutre el alma. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces nos preparamos. Espero que ya estés haciendo tu unidad temática, así como el profe te la ha preparado con mucho cariño. Usted también la debe estar haciendo en su cuaderno,
como evidencia del trabajo. Por ahí les voy a crear la manera de cómo la vamos a calificar, pero más adelante les explico. Ya sabes, listo, porque vamos a entrar ya entonces en la introducción al nuevo tema que vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, nos preparamos y ahí vamos. Bueno, vamos a iniciar este segundo periodo recordando cómo finalizamos el anterior y terminábamos esa vez hacia una explicación racional. Y bien lo recuerdas, entonces habíamos partido de que el hombre siempre se ha preguntado sobre el porqué de las cosas. Esa es la gran característica que tenemos los seres humanos. Eso nos hace diferente a los demás seres vivos que nos presenta la naturaleza. ¿Qué nos hace diferente a ellos? Ya sabemos que no solamente vivimos, sino que nos planteamos preguntas sobre la vida. Eso es lo que en esencia hace diferente a los seres humanos del resto de los animales de la naturaleza, de la obra creadora, en que no solamente vivimos, que no solamente actuamos por instinto como lo hacen los animales, no solamente vivimos, sino que planteamos preguntas sobre esa vida que vivimos. Entonces, desde siempre el hombre se planteó preguntas, el porqué de las cosas. Y para darle respuesta a esas preguntas, entonces el hombre acudió a la imaginación, con el primer intento de solución a ese porqué. En la imaginación, en esa madurez de esa imaginación, apareció el mito. El mito como relato fantasioso que trata de responder o de colmar expectativas ante ese porqué. Como bien sabemos, ya hoy en día los mitos no sirven, no satisfacen esa necesidad de búsqueda del porqué de las cosas, pero fue un primer intento de solución. Entonces, de esa imaginación del hombre surgen los mitos y tenemos ejemplos claves de esos mitos. Tenemos ejemplos claves que en el periodo anterior trabajábamos, como es el caso de Homero con sus obras La Ilíada y la Odisea. Mitos que han existido en todas las culturas del mundo. En este caso hemos citado ejemplos de la obra homérica citadas en la Ilíada y la Odisea. Antes de llegar a esa explicación racional, es lo que está haciendo el hombre para satisfacer ese porqué, su imaginación que toma un punto, comillas, más serio con la creación del mito. Pero para llegar a esa respuesta racional, que es la que el hombre tiene, que vive en la razón, aparece una transición que también habíamos dicho en el periodo anterior. Habíamos trabajado a Hesiodo, otro escritor de la antigüedad. En su obra El ordenamiento del mundo empieza a alejarse un poco más del mito y acercarse más a la razón. En su obra El ordenamiento del mundo, Hesiodo cita términos muy acercados al conocimiento, como es el término del caos, del geo, del eros. Especialmente me encanta este término de geo, de gea, porque ya nos acerca el concepto que tenemos hoy en día al origen de la palabra tierra, el geos. Hay entonces esas bases ya muy cercanas a ese pensamiento de que cubre la razón, Hesiodo. Nos vamos acercando entonces a esa fase de la razón, a esa fase que utilizamos nosotros para dar respuesta al porqué de las cosas, la razón. Pero ¿qué es eso de la razón? ¿Qué es eso de la razón? Esa que utiliza tú, él, nosotros, vosotros, ellos, esa que utiliza el yo, esa que utiliza el yo para responder. ¿Qué es la razón? Recordemos que es la facultad del ser humano
de identificar conceptos, de cuestionar conceptos, de hallar coherencia entre los conceptos, incluso de encontrar contradicción entre ellos. Esa es la razón, una facultad que poseemos, es exclusiva de los seres humanos para inducir, deducir estos conceptos e incluso de crear nuevos conceptos sobre los que ya no sé. Esa es la razón, facultad propia del hombre. Es esa razón la que lleva al hombre a ir encontrando respuestas a ese porqué. Nos remitimos entonces hacia el siglo cuarto, siglo tercero antes de Cristo, cuando los griegos en la cultura helénica empiezan a desprenderse del mito y empezar a encontrar en la razón respuesta a ese porqué que siempre ha tenido el ser humano. Entonces, con esa razón empiezan a darle sentido y dirección al mundo, especialmente a las cosas. Es el término filosófico. Cuando se madura, cuando se le da un sentido más serio a esta razón, aparecen los primeros sistemas de pensamientos que crea el hombre, que hasta el sol de hoy, en nuestro año 2020, siguen apareciendo de la mejor manera, ya con un aspecto más maduro. Y hoy hablamos de ciencia, y hoy hablamos de teoría, y hoy hablamos de conocimiento científico, de métodos científicos, de métodos filosóficos, de caminos, mejor, de métodos de investigación que ayudan a encontrar solución a ese porqué. Pero la antigüedad no fue la excepción. Ya aparecen los primeros sistemas filosóficos que están en la búsqueda y se frenan en la búsqueda y el origen de la constitución de la naturaleza. La filosofía griega entonces empieza a plantear problemas fundamentales sobre la naturaleza. Empiezan explicando o buscando respuestas sobre el cosmos, sobre el hombre, sobre el ser, sobre los principios de la vida, sobre las formas, cómo se dan los primeros tratados. Es así como nacen entonces sobre estas bases los primeros tratados filosóficos que bien conocemos. Nace entonces la cosmología, nace entonces la ontología, nace entonces la antropología y nace entonces la noxiología. La cosmología que estudia el cosmos, la ontología que estudia al ser, la antropología que estudia al hombre y la noxiología que estudia propiamente el conocimiento. Nacen entonces en la antigüedad los primeros sistemas de pensamiento sobre esas cosas, sobre esa realidad que posteriormente llamaremos naturaleza. Bien, mis queridos estudiantes, estamos entonces en la introducción a este segundo periodo, recordando las primeras, o cómo concluir. Bien, mis queridos estudiantes, entonces de esta manera estamos analizando la introducción al segundo periodo, identificando los primeros sistemas de pensamiento, los primeros problemas filosóficos, cuyo centro fue la naturaleza. Tal es el caso de la cosmología, que se encargó de estudiar y analizar, en su caso, todo lo referente al cosmos. La ontología al ser, la antropología al hombre, la noxiología al conocimiento. Pero básicamente el estudio se centró inicialmente en la cosmología. Y es así como hemos dicho que los primeros estudios filosóficos tienen su raíz en la cultura helenístico-romana, en la cultura griega, exactamente en la cultura helénica. Ahí, en esa gran civilización, nace el pensamiento o la cultura occidental, que es la que nos rige. Una vez constituido esos sistemas de pensamiento organizados, lo primero que se encargan estos personajes o estos filósofos es encontrar una sustancia permanente y primordial que se mantiene a través de los cambios que sufre todo cuanto existe. Es decir, que el pensamiento, la respuesta al porqué de las cosas va encaminada a encontrar una sustancia
fundamental que ha permanecido para siempre y que no está sometida a cambios, a esa sustancia primordial y permanente. La filosofía la llamó, o los filósofos la llamaron physis, lo que hoy conocemos como naturaleza. No como el mismo sentido que hoy de ella tenemos, sino como eso, como la esencia fundamental de todo cuanto existe. A eso se le llamó naturaleza. El objetivo, pues, de estos filósofos griegos, al estudiar la física o naturaleza, se preocuparon por buscar el principio o el elemento del cual proceden todos los seres de la naturaleza y de la cual están compuestos todos los seres de la naturaleza. A ese principio de estudio se le llamó el arjé. El arjé, el elemento primordial del que está compuesta o se deriva toda esa realidad llamada física. Hay que encontrar el arjé. Y es así como surgen de esta manera entonces las primeras búsquedas de pensamiento organizado, razonable, basados entonces en encontrar o sugerir o pronunciar de parte de estos filósofos o proponer mejor un arjé, un principio elemental. Entonces aparecieron muchos personajes en todas las regiones que proponían un arjé, decían, bueno, el principio de la naturaleza y del cómo lo podemos encontrar en el agua, el principio de la naturaleza y del cómo en el fuego, el principio en la combinación de los elementos está el aire. Pero cada personaje, cada filósofo, cada uno de ellos empezaron a proponer un arjé y sustentaban del por qué ese arjé constituía la clase, el centro o constituía la base, el elemento primordial para que la física, la naturaleza, existiera. De esa manera entonces, estos filósofos empiezan a emitir sus conceptos. Así nacen las primeras escuelas filosóficas que se le conoce en la historia como presocráticos. Profe, ¿por qué llamarlas presocráticos? Simple y llanamente porque están antes de Sócrates. Antes de Sócrates, que es una pieza clave en el pensamiento y en la elaboración de un edificio llamado filosofía occidental. Pero antes de entender a Sócrates, vamos a entender las escuelas presocráticas, es decir, todas esas escuelas que surgieron con esos filósofos que proponían un arjé como solución a este primer interrogante de encontrar sentido a la física, a la naturaleza. Y esos personajes surgieron en las distintas regiones de Asia Menor, del Mar Adriático, del Mar Mediterráneo, del Mar Jónico, del archipiélago jónico. Tal es el caso de las ciudades de Mileto, de Samos, de Lea, de Colofón, sí, Colofón y de Agrigento, entre otras. Así aparecen en esas ciudades, aparecen filósofos que empiezan a proponer un arjé y a ellos empiezan entonces a sumársele personas que confían, creen en lo que ellos están diciendo con respecto a esa inquietud del porqué de la física. Bien, mis amigos, entonces, en síntesis, así en ilusión, es lo que vamos a estar abordando en este segundo periodo. Vamos a estar abordando los filósofos presocráticos y su análisis. Correcto, bueno, entonces estamos ya entrando en la parte final de esta introducción al segundo periodo. Mr. Barraza, una pregunta. Claro, con gusto vamos a responderte la pregunta. ¿Hay tarea? Claro que sí hay tarea. Vamos a prepararnos porque hay actividad para realizar en esta primera clase de este segundo periodo en la prefilosofía de noveno grado. Bien, el primer punto es participa en el foro respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú que es el elemento esencial o primordial para la vida en nuestro planeta? Justifica el por qué. Así como veíamos que existieron filósofos en la antigüedad que propusieron un elemento fundamental para la vida en nuestro planeta, usted proponga uno, diga por qué cree usted, considera usted que es el elemento fundamental para la vida en nuestro planeta y lo va a justificar en el foro de nuestra clase en la plataforma.
Vamos a seguir con la lectura de la obra El mundo de Sofía, es nuestra lectura para este periodo, especialmente haciendo énfasis en los capítulos desde los filósofos de la naturaleza hasta la teoría atómica. Ahí vamos a estar leyendo cada uno de estos apartes. Podemos seguir leyendo la obra, vean que la hemos propuesto para todo este año, pero vamos a hacer énfasis en esta primera parte, ahora en esta primera clase, porque en la siguiente clase que vamos a tener, o mejor, ya en estos días le voy a montar la estrategia, cómo vamos a evaluar estos capítulos. Mis queridos estudiantes, gracias de antemano por estar atentos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a cada una de estas publicaciones. Activa la campanita porque estamos en la clase con Mr. Barraza, que no es lo mismo. Gracias, mis queridos estudiantes, especialmente estudiantes de 9º grado. Que Dios los bendiga y seguimos en clases virtuales con Mr. Barraza. Bendiciones.